Hoy estoy graduada de UBC en ingeniería y hay 5 cosas que ojalá alguien me hubiera dicho cuando estaba aplicando, porque me hubiera ahorrado muchos meses de estrés, de adivinar y hacer cosas más de lo necesario solo por puro miedo. Entonces, si estás pensando en aplicar a Canadá, específicamente el programa de ingeniería, quédate que esto te va a ayudar. Hola, soy Wendy, soy ecuatoriana china. Crecí y nací en Ecuador y me vine a Canadá, Vancouver, por mis estudios en UBC. Escogí Vancouver, UBC, porque es una ciudad muy bonita y la universidad está ubicada entre los top 40 globalmente. Y en ese tiempo era muy fácil de quedarte permanentemente después de graduarme. Pero cuando estaba en tu lugar y era tiempo de aplicar a universidades, todo se sentía muy overwhelming. No sabía lo que tenía que hacer, no sabía cómo prepararme. Así que hoy te voy a dar lo que yo no tuve. Las 5 cosas que realmente importan para entrar a ingeniería en UBC como estudiante internacional. Entonces empecemos con lo más obvio, las notas. Y lo primero que te quiero decir es que no necesitas tener 100% o ser el mejor estudiante en todas las materias. No, lo que sí necesitas es un GPA competitivo y así es más o menos como se ve. Arriba del 95% estás en una excelente posición, eres muy competitivo. Si estás entre 90 a 95%, sigues siendo un buen candidato. Y si estás entre 85 a 90, tienes chances, pero el resto de tu aplicación tiene que ser más fuerte. Pero aquí está la parte que no muchos te dicen. No tienes que ser el mejor en todo. UBC les importa mucho unas clases en particular cuando estás aplicando a ingeniería. En su página web dicen que quieren ver que has tomado las clases de precálculo, química y física del nivel senior y que en tus últimos 2 años has tomado clases de language arts, matemáticas, computación y ciencias. Entonces yo diría que deberías tener tus notas más de 90, idealmente más de 95 en esas clases. Y para el resto de tus clases, un GPA de 85 a 90 sería lo mejor. Si tu escuela te permite escoger clases electivas, yo te recomiendo tomar clases que en serio te gustan, que en serio quieres aprender más, porque cuando disfrutas lo que estudias, pues las notas llegan más fácilmente. Ahora, si tienes una mala nota, no es el fin del mundo. Tú deberías explicar eso a las universidades, pero tampoco las universidades lo van a tomar súper mal. Ellos saben que somos humanos y que no lo vamos a tenerlo perfecto siempre. Entonces, lo que deberías hacer es explicar qué pasó, qué hiciste y cómo te recuperaste. Mi GPA fue de 98% overall. Fui muy buena estudiante en mis clases de STEM, como matemática, ciencia y química, y saqué un alrededor de 90 en mis otras clases como historia, inglés, porque no me importaba mucho. Entonces solo puse mi energía donde más importaba para mí. Ahora viene el secreto número 2 que puede sorprender a muchas personas, que son los exámenes internacionales como el SAT, el AB, IB y el inglés. Pero no por la razón obvia, porque esos exámenes no solo son un puntaje, sino muestra más sobre cómo eres. Las universidades usan las notas de esos exámenes para saber si tú como persona podrás sobrevivir el primer año de clases. Primero hablemos del AP, que es Advanced Placement. Las clases de AP son básicamente clases del primer año de universidad. Si sacas un 4 o 5, puedes examinar esa clase en la universidad, o sea, ahorras mucho dinero. Pero aunque sacaste 3 o menos, aún ponlo en tu aplicación, porque el hecho de que tomaste esas clases y esos exámenes, estás mostrando a las universidades que no tienes miedo de tomar clases difíciles y que ya sabes cómo es más o menos las clases del primer año de universidad. Estarías un poco más preparado para lo que viene allá. Mientras más clases de AP tomes, mejor. Pero obviamente si tu escuela no lo ofrece o ofrece muy poquitas, no te preocupes. Solo tienes que explicarlo en tu aplicación porque eso es algo fuera de tu control y las escuelas no lo van a tomar mal. Solo haz lo más que puedas en tus clases de AP. Y un tip es que deberías escoger tus clases, exámenes de AP con estrategia, que reflejan mejor tus intereses y el major que quieres escoger en la universidad. Por ejemplo, yo tomé 5 clases de AP
Math AB, English Language, English Literature, Arts y Chemistry. Saqué 3 en todas y pues me ayudó mucho porque mostré en serio que me gustan las clases de STEM, que estoy lista para tomar clases de ingeniería en la universidad y arte porque soy creativo. El segundo examen que mencioné es SAT. El SAT general es el que más importa. Ese examen mide tu conocimiento de matemáticas y inglés. Para ser competitivo, diría que deberías tener una nota más de 1350 o 1400. Yo saqué exactamente 1400. Aunque puedes tomar las veces que quieras este examen, yo te recomiendo prepararte bien en cada una de ellas y tomarlo máximo 3 o 4 veces, porque cuando estás llenando tu aplicación a las universidades, algunos piden que compartes tus exámenes pasados, cuando los tomaste y cuánto sacaste. Entonces ellos te pueden juzgar por eso. El otro tipo de SAT es de SAT de sujetos individuales, que es opcional. Lo puedes tomar si quieres reforzar que eres muy bueno en alguna materia en específica. Y pues si no te va bien, simplemente no lo reportas. No hay mucho que perder. El tercer examen es IB. Yo no hice el IB, pero te puedo decir lo que buscan las universidades. Quieren ver que puedes manejar una carga pesada y que puedas sacar buen puntaje. Arriba de 38 o 40 es muy competitivo para ingeniería, pero más allá del número, el currículum IB muestra mucho de ti. Con eso puedes mostrar cómo trabajas con grupos diferentes, cómo manejas bajo presión y cómo completas proyectos grandes como el Extended Essay. El último examen, que es el inglés, como el TOEFL o el IELTS, no hay mucho que decir. La verdad, solamente tienes que sacar lo mínimo que piden o, si puedes, un puntaje muy alto. Nomás tienes que sacarlo para mostrar que sí tienes el nivel de inglés necesario para entender las clases en la universidad. Por si acaso, no tienes que tomar los 4 exámenes. Si estás en una escuela que no ofrece el programa IB, entonces sí puede ser buena idea tomar los exámenes AP y el SAT. Pero si ya estás en IB, normalmente no hace falta que tomes ni AP ni el SAT. El examen de inglés que mencioné solo es necesario si no estudias en una escuela internacional donde el inglés sea el idioma principal, o si no sacaste más de 4 en el AP English Language o AP English Literature, o más de 5 en el examen IB English A. Ahora vamos al secreto número 3, las extracurriculares. Creo que esto es algo que muchos subestiman porque es algo que es igualmente importante que las notas. Las universidades usan tus extracurriculares porque no quieren solamente a alguien que es muy inteligente, sino a alguien que es igualmente interesante, que tenga una vida y con valores. Hay 3 tipos de extracurriculares que puedes hacer para mostrar tu personalidad. Primero es el deporte, algo que hayas mantenido por muchos años es lo mejor. El segundo es música. Si tocas un instrumento y has participado en concurso o concierto, eso se ve muy increíble. El tercero es ser voluntariado o tener proyectos propios. Esto es el más poderoso porque con ellos puedes mostrar más de ti. Puedes usarlos para mostrar qué es lo que hiciste, qué impacto fue lo que hiciste y cómo eso te cambió o te moldeó como persona. Muestra liderazgo, empatía, capacidad de salir de tu zona de confort. Y quiero decir esto para todos tus extracurriculares, no solo para voluntariado. Todas tus actividades deberían durar más que 4 o 6 meses como mínimo. Idealmente 1 año o lo mejor más de 1 año. ¿Por qué? Porque necesitas tener algo real que contar. No solo que participé, sino qué pasó, qué aprendiste y cómo eso cambió algo en ti. Y pues si solo has hecho eso por unos meses, la verdad no tienes mucho que contar. Tal vez hay gente que se estresa pensando que tienen que hacer muchos deportes, muchas actividades en general, pero eso no es la verdad. Pueden nomás hacer 2 de los 3, como un deporte y un arte y un proyecto. No importa la cantidad, sino la calidad. Deberías usar esos proyectos para mostrar tus valores, tus skills y tus intereses para el futuro. Mi lista de extracurriculares son 13 años de piano, desde los 5 hasta los 18 años. Fui tutora de niños de primaria por todo high school y hice voluntariado de mi iglesia por 1 año donde enseñé música a niños con bajos recursos. Y creé un proyecto dando talleres de nutrición a mamás de los niños de Ronald McDonald. También organicé unas actividades para los niños. No hice ningún deporte por muchos años consistentemente porque la verdad no era lo mío. Las universidades pueden detectar cuando estás rellenando tu aplicación con cosas random. Entonces, trata de hacer tus actividades honestamente,
elíjanles con los proyectos que en serio te interesan y que muestran tu pasión. Reto número 4 es que deberías llevarte muy bien con tus profesores. Idealmente con todos, pero está bien si es con la muy buena mayoría. Primero, porque como tú y tus amigos, los profesores también se hablan entre ellos y no quieres que algo que pasó en otra clase afecte cómo te ve en otra. Y segundo, es al final del proceso de la aplicación vas a tener que pedir 2 de tus profesores que te escriban letras de recomendación. Y pues si tienes más opciones es mejor. Pero lo más importante de por qué te deberías llevar bien con tus profesores es porque ellos genuinamente quieren lo mejor de ti. Te van a apoyar en todo, en la vida, en tus academias y probablemente hasta te puedan ayudar a buscar un trabajo. Y bueno, para las cartas, te recomiendo buscar profesores que te dieron clases de STEM en tus últimos 2 años de high school. Ellos van a ser los mejores en decir cómo eres tú como estudiante bajo presión, cómo te llevas con tus compañeros y si creen que podrás sobrevivir el primer año de universidad. Y obvio, pídelos con tiempo. Unos 3 o 4 meses antes del deadline es ideal, porque no vas a ser el único estudiante que le pides esa letra. El secreto número 5 y último son tus hábitos. Espero que no sea la única persona diciéndote ahora, pero eso importa mucho. Hay estudiantes que entran a la universidad y con solo unos meses ahí se sienten muy perdidos. No es porque no sean inteligentes, sino porque nunca aprendieron a manejarse solos. En la universidad nadie te está cogiendo en la mano para recordarte cuando tienes que hacer deberes, estudiar para exámenes y al mismo tiempo quieres balancear tu vida social. Entonces, si no practicas tus hábitos ahora, no sabes cuáles son tus prioridades y trabajar en tu disciplina ahora, va a ser muy difícil sobrevivir el primer año. En mi caso, después de llegar a la casa, yo hacía mi workout, después comía, hacía mis deberes y por ahí tendría que tocar el piano o tenía que preparar para mis proyectos individuales. Los fines de semana se ve un poco diferente, donde yo tendría que pasar más tiempo estudiando para los exámenes internacionales, los SAT o AP, o estudiar matemáticas sola, donde mi mamá me traía el currículum de matemática en China. Creo que me ayudó mucho en tener una muy buena base en matemática y poder entender esas clases en la universidad. Te tengo que decir honestamente que hubieron días donde no quería hacer nada, dudaba si en serio tenía que estudiar tanto para poder ir a una universidad muy buena como UBC, pero mirando atrás, todo eso valió la pena. Yo no necesitaba ser perfecta, sino mostrar a las universidades que siempre estoy tratando de dar lo máximo de mí para hacer una mejor versión cada día. Entonces, estos son los 5 secretos en recap. Primero, notas. Enfócate en STEM y no necesitas 100% en todo. Tienes que ser estratégico. Segundo, los exámenes AP, SAT y IB no solo son un puntaje. Esos demuestran que puedes con el nivel universitario. Tercero, extracurriculares. Calidad sobre cantidad. Sea auténtica. 4. Profesores. Invierte en esas relaciones desde ahora. Te va a ayudar un montón. Y 5. Hábitos. Sin esto, los otros 4 no sirven de mucho. Y lo más importante que te tengo que decir es que no tienes que ser perfecto. No hay una sola parte de tu aplicación que pueda decidir todo. Es un conjunto. Entonces, si este video te ayudó, dale like y suscríbete. Subo contenido sobre cómo es estudiar en Canadá como estudiante internacional. Y cuéntame abajo si quieres que hable más de algún tema que te interese, como cómo fueron mis clases, becas, cómo es la vida en Vancouver, etc. En la descripción dejé unos links y recursos que creo que te puedan ayudar en tu aplicación. Nos vemos, chao.